Invitamos a los televidentes a que se involucren al debate de nuestro programa de hoy. La pregunta es, ¿cuál es su opinión frente a la participación en política que podría tener tras un eventual acuerdo de paz los terroristas de las FARC? Respóndanos a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Saludamos a esta hora en nuestros estudios a Armando Benedetti, es congresista colombiano por el partido de la U. Senador, bienvenido al programa. Muchas gracias por invitarme y saludar a cada uno de los televidentes en el día de hoy. También nos acompaña desde nuestros estudios en Washington Miles Frechet, es analista de asuntos interamericanos, ex embajador de Estados Unidos en Colombia. Señor Frechet, bienvenido. Muchas gracias, Jason. Muy buenas noches y a todos sus televidentes también. Quiero comenzar con usted, señor Frechet. A propósito de esta nueva ronda de negociaciones que han iniciado las FARC y el gobierno colombiano en La Habana, el presidente Santos sostiene la tesis de cambiar las balas por los votos. Pero ¿cómo explicarle a los colombianos y a la comunidad internacional que quienes fueron terroristas ahora podrían terminar en el Congreso de la República, en alguna alcaldía o incluso siendo los representantes políticos del país? Bueno, el derecho humanitario internacional tiene reglas muy claras con respecto a la participación de personas como los exguerrilleros en la política. Algunos de ellos, según el derecho internacional humanitario, tendrían que purgar penas por los crímenes que han cometido. A mí me parece que todas las señales que dan los negociadores de las FARC es que no quieren pasar ni un día en la cárcel y pasar directamente a ejercer derechos políticos. Yo creo que Colombia, si es que acepta esa proposición, va a tener un terrible problema en todo el mundo con las ONGs, con las organizaciones internacionales y también con muchos gobiernos. Ya ustedes saben mejor que yo cuáles son los gobiernos y las personas y las entidades que le han expresado al gobierno colombiano su preocupación por esa eventualidad. Piensa, senador Benedetti. A ver, yo quisiera empezar por una parte que a todos se nos ha olvidado. Cuando se decidieron que eran solamente 5 puntos, el de la parte rural, el de la parte de la participación política, el fin de conflicto, la del narcotráfico, las víctimas, se dice que esos puntos son como para que cada punto sea como una especie de corralito, donde van a haber unos temas ahí y luego lo van a traer al país a consulta popular. Se lo digo porque ya se firmó el primero, que de pronto era el más difícil, no como decía el informe antes de que nosotros habláramos. El más difícil fue el de las tierras, porque debido a la tenencia de la tierra, a los latifundios y a que los campesinos han invadido algunas y no se les ha reconocido esa tenencia, es que ha habido el conflicto y se ha desangrado nuestro país. Se lo digo también porque ahora viene el segundo punto, un segundo punto que es menos difícil que el primero. De pronto el más fácil, pero lo que pasa es que mucha gente va a ser imprudente y van a empezar a comentar. Ya usted vio a Francisco Santos, ya usted vio a algunos opinadores, ya empiezan los congresistas, los gremios, a hablar de lo que nadie puede hablar porque nada se ha concertado. Y entonces ya empiezan algunas frases tontas. ¿Será que Timochenko puede estar al lado de nosotros en el Congreso? Ese no es el problema. Estoy seguro que nadie está 40 años en el monte para después adquirir solamente 10 o 12 curules. Sería muy tonto y muy estúpido que la vida se hubiera desarrollado de esa forma. Yo lo que creo es que vamos a tener que empezar a hablar sobre unas reglas electorales que usted y yo sabemos que han estado viciadas, que son llenos de clientelismo, que en ciudades como por ejemplo Barranquilla, solamente por no prestar el servicio público se traslada y se hay una cantidad de trasteo de votos de los municipios, Pero etcétera. hay que llegar a una mesa de negociación con las FARC para darse cuenta de esto. Pero así pasó con el tema de las tierras y es posible que eso lo que nos ayuda es a volvernos más personas, vivir como más seres humanos, que es lo que yo quisiera que me entendieran hoy todos los colombianos que me vean. El proceso de paz, como dice el padre de Rux, no es un tema de Uribe, de la FARC, de usted, de mí, sino para ver si mañana todos los colombianos podemos empezar a vivir como seres humanos. Por eso a veces me da tristeza, me da pena que todo el mundo haya cogido este tema para campaña política, me da tristeza de que hay mucha gente en mi país todavía quiera seguir con la guerra eterna y sucia y que nos sigamos desangrando. A eso es lo que yo me refiero cuando hay un proceso de paz, lo que hay que buscar eso. Entonces lo que uno, ahora imagínense, ahora empiezan todos los espontáneos, todos los creativos, todos los inteligentes a decir que sí puede estar 5 tipos o son 15, una cantidad de cosas que se van mucho más allá del contexto y de lo serio y lo creíble que se ha venido desarrollando el tema en La Habana. Los Estados Unidos ya dijeron
que apoya, estuvo aquí el vicepresidente, el presidente Obama lo ha dicho, que apoya el proceso de paz. Luego, en ese sentido, quiere decir que la comunidad internacional empieza a aceptar este proceso de paz. Y estamos negociando con unas personas que nosotros no le hemos ganado la guerra. Nosotros estamos negociando porque ni los pudimos tumbar o derrocar o acabar o exterminar, ni ellos tampoco se pudieron tomar el poder. Es un empate bastante diabólico, pero es nuestro empate y es nuestro empate del país y de ahí es donde tenemos que salir. Y por eso le insisto, ojalá que todos los colombianos nos pusiéramos como tarea de tratar de vivir como seres humanos en una sociedad en la cual las reglas se dan en el poder legislativo y un ejecutivo y un poder judicial. La nueva etapa de los diálogos de paz en La Habana, Cuba, inicia en medio de un nuevo rifirrafe. La organización terrorista de las FARC lanzó la propuesta de aplazar el próximo calendario electoral colombiano. El presidente Juan Manuel Santos respondió que no hay la más mínima posibilidad de acceder a esa petición, que implicaría postergar un año los periodos tanto del mismo mandatario como de los actuales congresistas. La apertura a la 10ª ronda de diálogos entre la agrupación criminal de las FARC y el gobierno colombiano, que será dedicada a la participación política, coincidió con una controversial petición del grupo terrorista. El cabecilla alias Iván Márquez propuso postergar por un año los procesos electorales que se avecinan en Colombia y convocar una asamblea constituyente. Conveniencia de aplazar el calendario electoral por un año, sin reelección presidencial. El jefe del equipo negociador de las FARC argumentó su iniciativa de mover el calendario electoral en que los próximos comicios podrían afectar el proceso de paz. El gobierno la rechazó de inmediato. No debemos distraernos en propuestas que poco contribuyen a la claridad, como ocurre con la supuesta prolongación del período de los elegidos. Eso no va. Una constituyente no va. La petición de las FARC implicaría trasladar al año 2015 las elecciones de senadores y representantes a la Cámara previstas para marzo de 2014, así como las presidenciales fijadas para el 25 de mayo del mismo año. No hay la más mínima posibilidad que eso se pueda dar. Nosotros tenemos un calendario electoral, se va a cumplir y sobre todo no hay la más mínima probabilidad de que yo siquiera piense en parte de esa propuesta donde se prolonguen los periodos. Eso está totalmente descartado. La polémica sugerencia de la organización terrorista contrasta con el plazo inicial dado por el presidente Juan Manuel Santos a los diálogos hasta el mes de noviembre de 2013. Precisamente hasta el 25 de ese mes, el mandatario colombiano tiene plazo para anunciar si buscará o no la reelección. Puede ser un proceso de años, sino de meses, es decir, esto debe de durar no más allá del año entrante, de noviembre, el año entrante, a más tardar, yo diría que antes. Pero las FARC insisten en pedir más tiempo para las conversaciones. Nos preocupa ese molesto chasquido del látigo del tiempo y de los ritmos en manos del gobierno. La delegación del gobierno enfatizó a la contraparte el cumplimiento a los plazos y temas de la agenda. No se trata de un capricho del gobierno, ni de un deseo de presionar o de fastidiar a nuestra contraparte. Así las cosas, la nueva ronda de diálogos en Cuba inicia en medio de un álgido pulso de cara a una época electoral en la que todavía no está clara la eventual participación de las FARC. Embajador Miles Frechet en Washington, ¿qué puede estar detrás de esta polémica propuesta de las FARC de aplazar las elecciones presidenciales, las de alcaldes, gobernadores y de congresistas? ¿O usted les cree que es para no entorpecer el proceso de paz? Bueno, para mí esto no es una sorpresa para nada, porque desde el comienzo de las negociaciones, las FARC han dicho en repetidas ocasiones que no debía haber un calendario tan apretado, número uno, y han insistido en la necesidad de una constituyente. El gobierno les ha estado diciendo que no desde el comienzo, así es que a mí no me sorprende. Y yo creo que la única salida del gobierno es continuar diciendo que no se va a dar. Y entonces posiblemente las FARC se vuelquen a negociar seriamente este segundo punto. Senador Armando Benedetti, inicia la agenda política y el aporte de las FARC es pedir nuevamente la convocatoria de constituyente y un año de aplazamiento sin reelección presidencial. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, pero permítame recordarle algo al país, porque este país olvida todo con una rapidez francamente
Bueno, no voy a decir más adjetivos. La cosa es muy sencilla. Usted recuerda que hace como un mes más o menos se habló por parte del gobierno de aplazar las elecciones o que él se reelegía y estaba por 2 años, como yo la entendí, pero otra gente entendió otra cosa, incluyendo a nuestro presidente del Congreso, el doctor Roy Barrera, donde también habló de aplazar el tiempo. Luego, eso siempre ha estado en la mesa. Y yo celebro que hoy el señor Iván Márquez esté hablando de elecciones y no de ver cómo secuestra, cómo asesina, cómo vuela una carretera o un oleoducto. Eso que estamos viendo hoy significa que esos señores están comprometidos realmente con el proceso de paz, que le creen al gobierno en el proceso de paz. Y venimos de una crisis con Venezuela y arrancan el segundo punto como concentrados con el tema. Entonces, primero hay que celebrar que hoy en día el señor Iván Márquez está hablando de elecciones. Ese es un buen punto para decir que las cosas vienen andando bien. Por otro lado, está el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, que eso va a traer problemas, porque como lo dice el señor ex embajador, Mael Frechet, siempre la FARC han dicho, yo quiero Asamblea Nacional Constituyente, y en la forma en que lo han venido repitiendo parece un inamovible. Y si es así, vamos a tener un pequeño problema o un gran problema, no sé, veremos cómo se desarrolla. Pero le insisto, la propuesta de aplazar las elecciones, si esto fuera un país mucho más civilizado y fuéramos más compactos en querer con la paz, eso sería lo serio. Pero ya lo propuso el presidente más o menos, ya lo propuso el presidente del Congreso, bueno, y fueron abucheados de qué forma por la opinión pública por ponerse en contra de eso. Ahora lo dice la FARC, me imagino que el linchamiento será mucho mayor, pero igual le repito, si estuviéramos un país mucho más civilizado, más serio, ese sería un buen arranque, aplazar todo. Aunque no sea constitucional. No, sí se podría hacer, pero se podría cambiar la Constitución y ya hay un marco jurídico que se pudiera con la Asamblea Nacional desenvolver en este año. Pero le insisto, eso no lo ponga como que yo quiero que así sea. Solamente le digo que eso sería lo óptimo, pero siempre lo óptimo es lo negativo o lo contrario a lo que se puede hacer o a lo bueno. Por eso le estoy diciendo, ya lo puso el presidente de la República más o menos, ya lo dijo el presidente del Congreso, ahora lo dicen la FARC y ya sabemos que la opinión no le gusta el tema. Por eso no se va a hacer, porque no le gusta a la opinión y porque a los que nos gusta el proceso de paz y nos gusta la paz y nos gusta vivir como seres humanos, le daríamos papaya a aquellos que les gusta la guerra eterna. Opinión pública, embajador Mael Frechet, que en su mayoría no está de acuerdo con la reelección del presidente Santos según algunas encuestas en Colombia. ¿Qué pasaría si efectivamente en noviembre el presidente Juan Manuel Santos concreta que va a aspirar a una reelección en Colombia en medio de los diálogos de paz? ¿No puede terminar siendo usado el tema de la participación política justamente como caballo de batalla en la campaña electoral? Bueno, si yo bien entendí al presidente Santos cuando dijo que se tenía que terminar la negociación el mes de noviembre de este año, era mirando hacia la posibilidad de reelegirse. A mí me parece, sin ser colombiano y realmente simplemente como observador extranjero, viendo la situación, si él decide presentarse como candidato sin que hayan terminado las negociaciones y si el pueblo simplemente le está perdiendo apoyo a las negociaciones, pues yo veo eso muy difícil, ¿no? Pero es la opinión de una persona que no es colombiana y me tengo que excusar por eso. ¿Y qué piensa, señor Mael Frechet, en el eventual caso de que en la campaña política entre justamente el tema de la participación o no de un movimiento político liderado por las FARC? Bueno, eso fue acordado, es decir, cuando se acordaron las negociaciones, el gobierno estaba de acuerdo a discutir y negociar una manera de hacer la participación, pero en un comienzo empezaron muchas voces a decir, momentico, el derecho internacional humanitario exige que sean juzgados y que purguen penas los que más han tenido que ver con las muertes de gentes inocentes. No hay manera de escaparse de eso. Si Colombia fuera a aceptar
que todos los miembros de las FARC y sobre todo las altos dirigentes que han dirigido toda esta guerra por tantos años pueden entrar simplemente así a una participación política, Colombia se va a ver en una situación, yo creo, un poco grave, porque muchos gobiernos y muchas organizaciones internacionales no estarán de acuerdo y seguirán criticando a Colombia. No creo que eso es lo que buscan los colombianos. Nuestro tema de hoy inicia una nueva ronda de negociaciones en Cuba entre las FARC y el gobierno colombiano en el marco de dos contextos. El primero, la participación política empieza a ser discutida en la mesa de diálogos. El segundo, la tensión de las relaciones con Venezuela. Y a ustedes, los televidentes, los invitamos a opinar con la siguiente pregunta. ¿Cuál es su opinión frente a la participación en política que podrían tener tras un eventual acuerdo de paz los terroristas de las FARC? Vamos a leer los mensajes de algunos televidentes. Nos escribe Isaac Donado y dice: es un insulto cómo pretenden darle participación política a un grupo que lleva 50 años aterrorizando a los colombianos. También nos escribe Hernán Darío Cadavid y dice: sin pena, o sea, sin pagar condena, sentenciarían la política a muchos años de acusaciones y normas ilegítimas. Y también nos escribe Liliana Sinisterra y dice: la participación hace parte de la inclusión de la oposición, sin embargo, que ello sea sinónimo de indulto es un error grave. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos para debatir el otro tema, el tema de la tensión con Venezuela en medio de estos diálogos de paz. Ya regresamos con La Noche.